Buenos días, damos la más cordial bienvenida a los alumnos, exalumnos, panelistas y público en general que nos acompaña a esta decimosegunda mesa del seminario virtual Reconfiguración Económica de México después del crisis del COVID-2019. En esta mesa que hemos titulado La inversión pública como motor del crecimiento en México, su proceso e importancia, nos acompañan para hablar sobre el tema el maestro en ingeniería Marco Antonio Rivera Guzmán y el maestro en finanzas Héctor Eduardo Madrid Luna. El maestro Marco Antonio Rivera Guzmán es ingeniero y maestro a su vez en ingeniería de proyectos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad en evaluación de proyectos de inversión por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En su paso por la UNAM, que fue de 2001 a 2012, laboró en la Facultad de Química. A partir del 2006 trabajó en la Torre de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeñó como gerente de proyectos en las áreas de agua, medio ambiente, procesos de refinación, petroquímica y energía, donde realizó proyectos para instituciones del gobierno federal, como lo es Pemex. Lo anterior en el marco de los convenios de la Facultad de Química con institutos del gobierno federal. Su experiencia en el sector público fue de 2012 a 2018, donde laboró en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2013 fue director del área responsable del ramo de energía, hidrocarburos, Pemex y 4 organismos subsidiarios. En 2014 se desempeñó como director general adjunto de proyectos de inversión A, responsable de 11 ramos administrativos, entre los que destacan comunicaciones y transportes, economía, defensa nacional, gobernación, marina, entre otros. En 2018 fue designado titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y participó en la transición del gobierno actual. El maestro Marco Antonio Rivera actualmente se desempeña como consultor independiente en temas de gestión de proyectos de infraestructura público, principalmente en sectores de aeropuertos, carreteras y movilidad urbana. Marco, te damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario. Muchas gracias. También nos acompaña el maestro en finanzas Héctor Eduardo Madrid Luna, quien de formación es ingeniero civil y maestro en finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad en evaluación socioeconómica de proyectos de inversión del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es Project Manager profesional por el Project Manager Institute. Es especialista en Vision Sustainable Professional por el Instituto for Sustainable Infrastructure, certificado en asociaciones público-privadas por CAINFRA. Su experiencia en el sector público fue en la Comisión Nacional del Agua por 25 años, en donde le tocó revisar el planteamiento y la evaluación de los principales proyectos de agua potable que se han ejecutado, proyectos de agua potable y saneamiento ejecutados a nivel nacional. Entre su experiencia destaca que en los últimos 10 años coordinó más de 50 grandes proyectos de inversión por un monto superior a los 120,000 millones de pesos. Desde el 2019 a la fecha se dedica a la estructuración de proyectos de inversión en distintos sectores de infraestructura y actualmente se desempeña como CEO de la empresa Madrid Estrategia. Desde hace 10 años es socio fundador y presidente de la Academia Mexicana de Profesionistas en Evaluación Socioeconómica de Proyectos, AMPRES, que es una asociación civil que se dedica a compartir experiencias en temas de evaluación de proyectos públicos. Te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, un placer estar nuevamente en mi alma mater. Bueno, como lo hemos estado platicando, esta es la decimosegunda mesa de nuestro seminario. Este seminario está dirigido hacia alumnos de la Facultad de Economía, exalumnos y público en general. En este caso, nuestros participantes son egresados no de la facultad, sino de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces eso nos llena de mucho orgullo, ¿no? Bueno, como todos sabemos, uno de los motores más importantes para detonar el crecimiento económico es la inversión, entre la cual podemos observar la inversión pública y la inversión privada. No obstante que en los últimos años la inversión pública es una fracción pequeña de la inversión total, la evidencia empírica sugiere que la inversión pública es un fuente detonante de la inversión privada.
Además, la inversión pública es importante para generar bienes y servicios públicos necesarios por la sociedad, pero que quizás no sean rentables desde el punto de vista de la evaluación financiera de los proyectos privados. En un escenario de emergencia sanitaria como el actual, que ha causado fuertes estragos en la producción económica, donde se estima que esta podría caer entre 8 y 10% para el 2020, del Producto Interno Bruto para el 2020, es importante destacar el papel de la inversión pública, conocer su proceso y magnitud. Por ello y para ello nos acompañan nuestros panelistas que ya fueron presentados. En una primera instancia le pedimos al maestro Marco Antonio Rivera que nos pueda hablar brevemente cómo es el proceso de inversión pública en México, es decir, cuáles son sus etapas, cuáles son sus limitantes y cuál es su importancia relativa como porcentaje del Producto Interno Bruto y del gasto público. Marcos, ¿nos podrías hacer el favor de explicarnos el proceso? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el proceso de inversión pública es un ciclo, ¿no? Se repite cada vez que comienza el proyecto de presupuesto de egresos, el cual fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados y que va a ser publicado en breve por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay una presentación que se va a mostrar en este instante. Si le pueden dar siguiente a la presentación, por favor. Este ciclo, otra por favor, allí. Este ciclo comienza con la planeación y la planeación estratégica está definida también en las leyes. De hecho, hay una ley de planeación. Ustedes que ahora están estudiando, sería bien que fueran apuntando, ¿no? Algunas cosas, algunos documentos que voy a ir mencionando para que ustedes tengan una mejor idea de lo que es el ciclo de inversiones. Entonces, comentaba que la planeación está normada por la ley de planeación, pueden ustedes buscarla, y indica que todas las dependencias y entidades deben tener un plan, y ahí también se habla del sustento normativo de los planes regionales, de los planes especiales. Un plan especial, por ejemplo, es el Programa Nacional de Infraestructura, y todas las dependencias tienen la obligación de hacer su plan. En Pemex, pues es un plan de negocios, ¿no? En ST, pues es el plan sectorial de comunicaciones y transportes, y así sucesivamente. En ese plan, las dependencias dicen cuál es la infraestructura que van a realizar en tema de inversión pública en los próximos años. En el ciclo de inversiones del gobierno federal, en este caso hay que decir que voy a hablar casi exclusivamente del gobierno federal, comienza con el mecanismo de planeación. Este mecanismo de planeación se tiene que entregar a Hacienda en el primer trimestre. Con eso comienza la planeación del siguiente año. O sea que nosotros comenzamos con la planeación de la infraestructura ya de manera firme en el primer trimestre del año. A ver, voy a ponerme más claro. En el primer trimestre del 21, las dependencias tienen que entregar la planeación de los próximos 3 años, del 22, 23 y 24. Durante el año nos tienen que estar mandando la UNA Inversiones todos los proyectos de infraestructura que quieren realizar para que sean revisados. Y ahí es donde viene el segundo cuadro de la derecha, que es análisis y evaluación de los proyectos. Y se hace una evaluación socioeconómica, que es una metodología muy particular, un poco diferente a la que nos enseñan en la escuela. Una vez que se tienen revisados todos los proyectos, se hace una priorización. Esto lo hace la Comisión de Gasto y Financiamiento, que es también de la Secretaría de Hacienda, de la Subsecretaría de Ingreso, donde dice qué proyectos se van a hacer y a cuáles sí se les va a poner el recurso. El día 8 de septiembre se tiene que mandar por ley la propuesta de proyectos de inversión junto con el paquete económico, ¿no? Como parte del presupuesto de egresos. Y entonces, el presupuesto de egresos se analiza desde septiembre y hasta el 15 de noviembre, que ya sucedió para que pueda aprobarlo en la Cámara de Diputados. Todos los proyectos que salen con recursos, se les asigna un recurso, en este caso para el 2021,
Y ese recurso tiene que ejercerse por las dependencias y entidades, entonces hay que darle un seguimiento a esa ejecución de los recursos y ver que se cumpla con el propósito, ¿no?, de los proyectos. Después, cuando ya están operando los proyectos de infraestructura, se les hace una evaluación ex post. Esto es que es para revisar si verdaderamente ocurrió lo que dijeron que iba a ocurrir en el costo y en el tiempo que se dijo. Y hay dos tipos de evaluaciones ex post, de 3 años y de 5 años. Ese es el ciclo, ¿no? Se repite todo el tiempo. Como les comento, el ciclo comienza justo en esta semana, por decirlo así, porque la semana pasada ya aprobó el presupuesto la Cámara de Diputados. Si me dan la siguiente, por favor. Bien, esto es un poquito detallar todo el procedimiento, ¿no?, de lo que les acabo de platicar. Ahí, como ven, es un proceso de revisión. Esto no lo voy a explicar. Me imagino que les pueden mandar las diapositivas a los que estén participando. Jonathan, yo creo que sí puede ser posible. Sí, sí, se las mandamos. Muy bien, entonces, en enero las dependencias tienen que entregar el cómo se van a gastar el recurso durante el año. En marzo tienen que entregar el documento de planeación que les comentaba y después la unidad de inversiones lo manda a la Comisión Gasto y Financiamiento. Si le da siguiente, por favor. Se tienen que registrar los proyectos antes del 15 de julio. La mayoría de las dependencias se les hace tarde, ¿no? Y piensan que tienen todo el año para registrar proyectos. No, tienen hasta el 15 de julio básicamente todo el primer semestre para poder registrar proyectos. Después de eso ya no entran en el proyecto de presupuesto de egresos del siguiente año. Esto es bien importante para las dependencias. Una vez que se registra en la inversiones, el proyecto tiene una vigencia de 3 años. Si le puedes dar siguiente, por favor. Bien. Lo que acaba de suceder es que la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para todos los proyectos de infraestructura pública que realizan las dependencias y entidades del gobierno federal, exclusivamente del gobierno federal. Cada estado, a su vez, también tiene un proceso similar para aprobar proyectos de infraestructura. Como comenté, yo estoy hablando del proceso del gobierno federal. Si les da siguiente, por favor. Bueno, la última era sobre la evaluación ex post, que es con lo que se cierra el ciclo de inversiones. Y pues, como les digo, tiene que ser un ciclo interminable, ¿no? De aquí a que cambie la ley, este va a ser el ciclo que sigue el gobierno federal para poder hacer proyectos de infraestructura. Y eso responde a lo que es el proceso de inversión pública en México, ¿no? Todas las fases que tiene. En este presupuesto se aprobaron 6 billones, ¿no? 6.3 billones de pesos. No sé si todavía tenga tiempo, estimado Jonathan, ¿cómo voy? Bien, vamos empezando. Muy bien. Lo que me comentabas también era cuál era la importancia, ¿no?, del gasto en inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto también. Si le quieres dar enter, por favor. En esta diapositiva podemos ver lo que se mandó de proyecto de presupuesto. No pongo la del presupuesto porque si bien ya está aprobada por la Cámara de Diputados, todavía no tenemos los números oficiales. Entonces puse el dato del proyecto de presupuesto que se envió a la Cámara en septiembre. Si ustedes ven donde dice egresos, abajo, en el tercer renglón, está el gasto de inversión. El gasto de inversión es de 0.8 billones de pesos. Ahora, este gasto de inversión se divide en bastantes categorías. Es un poquito complejo entender todas estas categorías. Incluso para mí, que ya llevé algunos años en el gobierno federal, me cuesta un poquito de trabajo entenderlo, pero en tal caso, el gasto de inversión, hay inversión por subsidios, inversión para dependencias de control directo, para las dependencias como Pemex, ¿no?, que son empresas productivas del Estado. Entonces, de ahí se dividen muchos conceptos de gasto de inversión y esto representa más o menos el 3.3% del Producto Interno Bruto, como lo muestra ahí esta diapositiva. Y como decía Sergio, pues esto es un detonante, ¿no?, a su vez de
inversión privada, ¿no? Pero lo más importante es que esto detona beneficio social, que es el propósito del gobierno federal, ofrecer bienes y servicios para un beneficio social, para que pueda haber crecimiento económico, ¿no? No sé si con esto es la primera parte, estimado Jonathan, o... Esta es la primera parte, estamos hablando del presupuesto, bueno, del mecanismo de planeación, de la estrategia de planeación. Por lo que nos comentas, es una estrategia perfectamente clara, definida en cuanto a tiempos y en cuanto a un procedimiento, ¿no? Que inicia desde, yo diría, desde la identificación de un problema, y nos dices tú que es un círculo que se cierra con el seguimiento, ¿no? Con el seguimiento de los proyectos que se ejecutan para resolver ese problema, y si este proyecto está resolviendo el problema por el que fue diseñado, o está generando los bienes y servicios para el que fue ejecutado, ¿no? Exacto, exacto. También es muy interesante, aquí la lámina que nos presentaste, pues más el gasto neto el gasto neto del sector público, pues es el 25, es una cuarta parte del Producto Interno Bruto. Creo que no es cualquier cosa, aunque es cierto que estamos por debajo de la media de los organismos, bueno, de los países con mayor nivel de desarrollo, pero no es menor. El 25% del Producto Interno Bruto lo ejerce el sector público, ¿no? Aunque Así es. lo que sí es un poco más preocupante es que solamente el 3% que nos comentas, el 3% es en cuanto a inversión. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad, ahí tenemos un área de oportunidad, cómo hacer que ese 3% pueda ser mayor, y qué otros mecanismos, ¿no? Que eso será parte de lo que hablaremos en la segunda parte de esta presentación. Y ahorita le pediríamos al ingeniero Héctor. Marco nos dio el punto de vista de cómo es el mecanismo, de cómo se estructura la inversión, cómo se planea la inversión, y será importante conocer en la práctica cómo se ejecuta. Y Héctor, y quién mejor que Héctor, que durante 25 años trabajó en la Conagua como una dependencia que se encarga de identificar problemas y de presentar proyectos para atender las necesidades que socialmente se requieren, ¿no? En este caso, en el sector agua, y en específico en agua potable. No sé si quieres compartirnos tu experiencia, cómo es este proceso visto desde las dependencias, Héctor. Claro, gracias. Bueno, pues realmente, como decía Marco, digamos que seguiremos lo que decía Marco atinadamente. Son todo, muchas gracias a la UNAM por la oportunidad de regresar a mi alma mater. Es todo un gusto. La que sigue, por favor. Entonces, básicamente, empezando a hablar qué es la infraestructura. Como ya lo estaba diciendo tanto Marco como Jonathan, la infraestructura es el motor para el desarrollo del bienestar, de un crecimiento de la economía. Lo que les puedo decir, después de tantos años de estar viendo proyectos de inversión, que es a lo que me dedico y lo que me apasiona, hubo dos reflexiones muy, muy grandes cuando estaba yo en la Comisión Nacional del Agua. Una, Dios da el agua, pero no la entuba. Y dos, el dinero federal sí es a fondo perdido, pero no es gratis. Tenemos que demostrar que realmente es un proyecto que realmente va a dar beneficio a la población y que generalmente y que se requiere. Nos llegaron durante todos esos años una gran cantidad de personas, de gobiernos estatales, municipales, con proyectos de inversión, en los cuales ya llegaban con una ingeniería hecha. Pues cuando le decíamos, oye, ¿y tus estudios previos con los que analizaste? Pues no, realmente no habían hecho estudios previos. Entonces, de aquí es donde viene la parte de los estudios de preinversión. La preinversión, yo siempre he dicho que es como un cubo, en el cubo, como un Rubik, en el cual tienes que irlo armando para que todos los lados te queden ya de su color. Y cada lado incluye tanto factibilidad, los estudios de preinversión incluyen estudios técnicos, la parte socioeconómica o costo-beneficio que mencionaba Marco, la parte legal, ambiental,
financiera y todo coordinado por una gerencia de proyectos. Y ya después se pasa a la ingeniería de detalle. Realmente lo que estuvimos viendo mucho en esos años es que los proyectos no eran del tamaño, inclusive, ese era uno de los grandes talones de Aquiles que tenía, no eran del tamaño adecuado. Eran proyectos muy sobrados o que no correspondían. Nos tocó modificar trazos, nos tocó modificar tamaño, nos tocó modificar alternativa de solución de los proyectos. ¿Por qué? Porque no nomás no están bien estructurados. Muchas veces ni siquiera están estructurados. Entonces, es de ahí la necesidad de que estos proyectos tengan toda la estructuración para que realmente sean un proyecto de éxito. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es estructurar un proyecto de inversión? Estructurar un proyecto de inversión, hay lineamientos, la unidad de inversiones tiene lineamientos para que nos permita definir qué es una estructuración. Entonces, aquí lo dividí básicamente en 3 cuadrantes. Empezamos con un estudio de mercado, que básicamente es la parte de definir el tamaño del proyecto, es la oferta-demanda del proyecto, qué proyecto requerimos, de qué tamaño lo requerimos, y después vemos de dónde podemos solucionar esa necesidad. Después pasamos a una factibilidad técnica, ambiental y legal, en la cual nos permite determinar cuál podría ser la solución técnica más adecuada, que realmente estemos respetando la parte ambiental, que no estemos pasando por áreas naturales protegidas, que no haya especies en peligro de extinción, especies flora y fauna enlistadas en la Semarnat. La parte legal, que el gobierno tenga la capacidad de ejecutar la obra, que tengan las licencias, permisos, concesiones, etcétera, que le permitan desarrollar el proyecto. Muchos proyectos cambiaron o se echaron para atrás por alguna de estas circunstancias, que el proyecto no era rentable, que pasaban por áreas naturales protegidas y había que cambiar el trazo. Eso nos pasó varias veces. La parte legal no tenían los derechos de paso, no tenían los derechos de agua. Entonces, toda esa parte tiene que estructurarse antes de poder pensar en hacer ingeniería. La factibilidad social también hay que analizarla, en la cual vemos pues, cuál es el comportamiento de las personas, un análisis de lo que se llaman los stakeholders, que son todos los afectados por el proyecto, y después pasamos a la evaluación socioeconómica costo-beneficio. Estos son los insumos que nos permiten hacer el registro en cartera en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, lo que decía Marco, el año previo a que queramos ejecutar el dinero, empezar a construir la obra, tenemos que hacer estos estudios, ir a Hacienda y demostrar. No se trata de convencer, se trata de demostrar que nuestro proyecto de inversión es el adecuado y del tamaño adecuado. Después pasamos a la parte, aquí vamos en mi siguiente intervención hablaremos un poquito más de lo que es una APP, que es un proyecto que es una mezcla de acción público-privada, o PPP, lo podrán encontrar por sus siglas en inglés. Entonces, este también es un esquema de financiamiento, el cual se está impulsando debido a que estamos incorporando capital privado que nos permite incrementar la cantidad de infraestructura que estamos pudiendo construir. Y también tiene una serie de estudios, 9 estudios, que hay que ir complementando a los anteriores para poder demostrar que el proyecto es viable de hacerse bajo este esquema. Tenemos un índice de elegibilidad, viabilidad financiera, informes sobre tenencia de la tierra, bienes muebles e inmuebles. Les decía que la tenencia de la tierra llega a ser un dolor de cabeza. Hacer las bases de licitación es un trabajo bastante fuerte, muy especializado, más de lo que se cree, sobre todo en este tipo de contratos, porque hay que hacer anexos para las bases de licitación y anexos para el modelo de contrato, que son bastante complicadas. Tenemos que hacer una ingeniería básica o anteproyecto. Cuando hacemos un proyecto con modalidad acción público-privada, no se requiere en específico un proyecto ejecutivo. La manifestación de impacto ambiental
Y otro proceso que se tiene un poco subestimado, poco identificado, es el cambio de uso de suelo. Ese también lo tenemos que ver con Semarnat, que es cuando adquirimos terrenos para el proyecto y tienen un uso ejidal o de otro tipo. Hay que hacer un estudio y un trámite con Semarnat para hacer el cambio de uso de suelo. Y eso sí nos puede llevar varios meses. Y todo esto debe estar englobado, muy recomendablemente, por una gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos o gestión de proyectos o project management, como ustedes lo gusten llamar, que está un poco subestimada, especialmente en esta parte de los proyectos de inversión, en la cual es la que va llevando un control de lo que es el costo, el tiempo y los alcances de todos los estudios. Y va haciendo una revisión y una coordinación entre todos los resultados de todos los estudios. Porque, aunque no crean de verdad, el tiempo que se lleva esto, la cantidad de actores, de dependencias, consultores que están involucradas en esto, se llega a perder un poco la consistencia en la información. Y al rato la manifestación de impacto ambiental tiene una descripción del proyecto que ya no coincide con el registro en cartera en Hacienda o con lo que se presentó al área de Hacienda de acciones público-privadas. En fin, hay una serie de coordinación que se tiene que hacer de todo el proyecto y eso lo hace la gerencia del proyecto. La gerencia del proyecto en la etapa de preinversión también tiene una importancia bastante amplia. El resto lo dejo para la siguiente participación, mi querido Jonathan. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Entonces, si entiendo bien, el proceso de inversión pública está perfectamente definido y estructurado en la ley. Hay fechas definidas para presentar y que sea aprobado el presupuesto de egresos para que los proyectos sean considerados en el presupuesto de egresos del año próximo. Lo que nos estás comentando tú, Héctor, es que no solamente son las fechas y la forma de la presentación, sino que también se necesita mucho trabajo previo y la última parte pues sería esta presentación que se hace ante la unidad de inversiones y si la unidad de inversiones considera que está bien evaluado y está perfectamente soportado, pasaría al presupuesto. Pero es importante lo que tú nos estás diciendo. Un proyecto es un ejercicio, es una actividad multidisciplinaria. Tú nos hablabas de estudios básicos, bueno, de los distintos estudios básicos que se requieren. Antes que nada, se estaría definir un problema, ¿no? Una demanda, definir la demanda. Que dependiendo de la naturaleza del proyecto, pues la demanda varía, ¿no? Dependiendo de su naturaleza. Y luego allí empiezan una serie de actividades, los estudios de preinversión, bueno, los estudios de preinversión, los estudios básicos, y luego las factibilidades, si ese problema que se está identificando, se diseña un proyecto y ese proyecto se analiza si es factible de realizar desde distintas formas, ¿no? Tú nos hablabas de la factibilidad legal, que involucra que si se puede ejecutar de manera que si la dependencia tiene las facultades para ejecutarla, la tenencia de la tierra, la tenencia de los permisos del agua, la factibilidad ambiental, los efectos que ese proyecto puede generar al medio ambiente y si donde se va a ejecutar no son áreas naturales protegidas o no hay alguna especie de regulación específica, la factibilidad técnica que entiendo que es que se puede hacer técnicamente, que es la mejor alternativa que puede resolver el problema que nos estás planteando. Y ya lo último, pues será hacer la evaluación social y poderla presentar, ¿no? Poderla presentar que sea sujeta de evaluación para que pueda tener recursos para ejecutarse el proyecto y satisfacer una necesidad. Es muy interesante, es muy complejo, o sea, es más sencillo decirlo que hacerlo. Esto nos lleva varios años, por lo que nos estás platicando. E incluso la ejecución, siempre pensamos que la ejecución es la parte más tardada, pero no, realmente creo que la parte más tardada es todo esto previo, ¿no? En alguna ocasión escuché a Marcos decir que es mejor dedicar grandes cantidades de recursos a los estudios de preinversión que ejecutarlo y darnos cuenta que el proyecto, que algo no andaba bien en el proyecto, ¿no? Que se gasta mucho más recursos cuando no se hacen los estudios correctamente, que es preferible gastar y hacer estudios adecuados, estudios con mayor nivel de precisión que nos permita un claro panorama para la ejecución, ¿no? Bueno, vamos a invitar a los asistentes a que puedan plantear sus preguntas sobre estos temas que son interesantes y que son complejos
Está abierto ya nuestro chat para que puedan hacer las preguntas y vamos a dar paso a la segunda parte de nuestra plática. Marco, como es sabido, pues la crisis sanitaria de inicio de año ha causado grandes estragos en la economía. Y entre sus efectos más visibles y que más lastiman, pues se encuentra la pérdida y precarización del empleo, así como la caída de los ingresos públicos, ¿no? Que son la parte importante del financiamiento de los proyectos de inversión, estos proyectos que estamos diciendo que se necesitan. Y además tenemos un escenario que definió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un escenario implementó un programa de austeridad republicana de la Administración Pública Federal. En este contexto, ¿qué mecanismos existen para poder detonar los proyectos públicos que se requieren, Marco, sabiendo que hay muchas necesidades y pocos recursos? Bien, tomo tus palabras en el escenario COVID, ¿no? Primero. Ya después vemos las otras alternativas que hay para financiar proyectos de inversión pública. Algunos proyectos se han pospuesto, ¿no? Se han postergado debido a la pandemia. Por ejemplo, en la parte aeroportuaria, aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se han pospuesto algunos proyectos o cancelado debido a que bajó bastante la demanda. Hemos llegado al 5% de lo que se manejaba en 2019 en flujo de pasajeros. Ahorita estamos en el orden de unos 45% más o menos de pasajeros. Entonces, hay proyectos que se han postergado, ¿no? por esta causa. Ahora, esta causa es momentánea, todos esperemos en Dios que sea momentáneo. Se va a reactivar, ¿no? Toda la parte de demanda, a lo mejor en 2 o 3 años vamos a volver a tener la demanda que teníamos el año pasado o en el 18. Y pues hay que estar preparados de todas maneras, las necesidades nunca terminan. Por ejemplo, lo que es abastecimiento de agua, que Héctor conoce bastante bien, esas necesidades nunca terminan, ¿no? Aún con pandemia esas no terminan. Entonces, sí es necesario potencializar la infraestructura pública y para eso se requiere muchas ideas, mucha creatividad, ¿no? Y también solucionar algunos problemas que nos aquejan. Yo escucho luego al presidente decir que nosotros mismos detenemos los proyectos y lo ha dicho varias veces y es verdad, a veces las instituciones, en vez de apoyar, a veces pareciera que estamos como en contra, ¿no? Es algo que habría que cambiar, es que los modelos con los que hacemos proyectos deben adaptarse a la situación y aumentar la inversión privada. La inversión privada existe desde hace muchos años, ¿no? Aunque el término asociación público-privada ya ha sido del 2000 para acá un término más comúnmente usado, pero desde antes ya se usaba inversión privada con programas de proyectos de prestación de servicios, por ejemplo, ¿no? Especialmente en agua, que hubo bastantes. Entonces, la manera de financiar proyectos, retomo ahorita un poco, es como ya lo habíamos visto en el presupuesto de egresos de la Federación con los fiscales. FONADIN, por ejemplo, que también son recursos federales, también apoya proyectos de infraestructura pública. Pero también tenemos los recursos de los estados para realizar infraestructura pública, fondos internacionales que pueden financiar infraestructura pública, no solamente pueden, sino que a eso se dedican. Hay fondos que se dedican exclusivamente a financiar infraestructura pública en los países. Y en la manera, justo es donde hay que ser creativos. Entonces, los privados ya han hecho inversiones y las conocemos como las concesiones, ¿no? Cuando nosotros subimos a una autopista, ¿no? Y es una autopista de cuota, pues ahí está un privado, evidentemente, que puso sus recursos y está recuperando su inversión, ¿no? Y sus utilidades. Es la parte más conocida y es donde más hay participación privada. Carreteras es muy común, como les comentaba. También hay otras figuras que se llaman cesión parcial de derechos. Esto lo utilizan mucho los puertos. El puerto es una concesión del gobierno federal al puerto y el puerto a su vez concesiona un pedazo de tierra, ¿no? Que es donde atracan los barcos, ¿no? Incluso nosotros le podemos ganar tierra al mar, como sucede en el proyecto de Veracruz, de la ampliación del puerto de Veracruz. Y entonces, el puerto, por sí mismo, que es una empresa,
una empresa del gobierno federal, le dice a alguien que es carguero, pues aquí pon tus grúas, ¿no? Y entonces es una cesión parcial de derechos, una forma de hacer asociaciones público-privadas, y se pueden repetir en cualquier ámbito del gobierno federal, ¿no? En los aeropuertos también. Otro mecanismo que se puede utilizar es el desdoblamiento. Si lo pueden buscar, ustedes, estimados compañeros estudiantes, busquen en internet desdoblamientos, que es una manera que se ha utilizado ahora. El nuevo director, el titular de la Unión de Inversiones, Jorge Nuño, ha impulsado mucho esto de hacer desdoblamientos de carreteras, especialmente para poder asociarle proyectos nuevos, ¿no?, a esa concesión, y con eso crecer la infraestructura pública. Los PPS, como comentaba, los proyectos de prestación de servicios, hay los EPS, ¿no?, también es algo similar relacionado con la prestación de servicios. Y lo nuevo, que es el término asociación público-privada, ¿no? Esta asociación público-privada pues está normada por la Ley de Asociación Público-Privada y el reglamento. Señores estudiantes, por favor, señoritas, señores estudiantes, revisen estas leyes, ¿no? Porque es lo que norma la participación privada en proyectos de infraestructura pública. Ahora, los proyectos de APP tampoco no son la panacea, ¿no? Tienen sus cosas. Y lo primero que se pensó fue hasta dónde tendrían que llegar los proyectos APPs respecto al presupuesto, porque esto es como comprar un auto a crédito, ¿no? O sea, no tengo para comprar un auto yo del contado, entonces por eso una de mis alternativas, ¿no?, podría ser un APP, tipo APP, que se parece mucho a un préstamo. Hay que pagarle al desarrollador su inversión, hay que pagarle su utilidad y hay que pagarle el costo de operación y mantenimiento. Entonces, no es de gratis. Y la ley prevé que hay un tope, ¿no?, hasta que es el 1% del gasto programable. Así está definido. No voy a entrar en definiciones, pero el 1% del gasto programable, que es equivale ahorita a 42,000 millones de pesos, más o menos, 42.7 mil millones de pesos. Y para este año, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, se tiene un presupuesto de 10,761 millones de pesos destinados a proyectos de APP. Y yo creo que esto tiene que ir aumentando, por lo menos tenemos que llegar a esos 42,000 millones de pesos que tenemos de chance dentro del presupuesto, acercarnos más a ese valor, porque desde el punto de vista de los recursos públicos, pues cada vez son más escasos, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, hay muchas maneras de participar del gobierno, participar del privado en proyectos de infraestructura pública. Y puede haber proyectos autofinanciables donde el gobierno federal no pone un peso, o proyectos mixtos donde ambos ponen una cierta cantidad de dinero, o puros donde el gobierno federal 100% financia todos esos proyectos que realiza un privado. Creo que con eso resuelvo un poquito de tu cuestionamiento, estimado Jonathan. Si necesitas que haremos alguna otra cosa, pues adelante. Muchas gracias. Es muy interesante. Entonces, independientemente del momento en el que estemos, nos dices que hay varias fuentes de financiamiento. Hay que ser creativos, hay que estructurar bien los proyectos como nos lo plantea Héctor, para que no simplemente digamos que hay problemas, sino que demostremos que el proyecto que estamos presentando es la mejor solución para resolver ese problema, y que al mismo tiempo genera beneficios sociales, ¿no? Que los beneficios sociales son mayor que los costos, y pues hay mucho trabajo, ¿no? Tenemos muchos problemas, hay fuentes de financiamiento, no debemos casarnos con que sea recursos públicos únicamente, sino que hay que buscar otras fuentes de financiamiento. Héctor, pues esto, como dice Marco, no es nuevo. Los PPS, pues no sé, tendrán a nivel internacional su origen allá a finales de la década del 70. En México se empezaron a generalizar, primero, como nos dice Marco, con los PPS, luego con los PIDIREGAS, de diferentes formas, se le ha llevado de diferentes formas.
¿cómo la Conagua, o cómo tu experiencia, más bien, en tu experiencia, cómo estos mecanismos de financiamiento diferentes o complementarios a la inversión pública pueden generar bienes y servicios en el que todas las partes ganen? Ganen los privados a través de su utilidad, ganen la sociedad a través de generar, de que pueden acceder a mayor cantidad de bienes y servicios, y gane el sector público que no los puede financiar como dice Marco, de un solo momento, sino que lo hace a través de esquemas que comprometen los ingresos futuros. Claro, si pueden poner las últimas láminas que tengo por ahí, por favor. Son 2 láminas. Y bueno, va a ser un poquito en continuación como lo que nos explicaba ahorita Marco. Hay varias fuentes de financiamiento, pero antes, como decía Marco, ahorita tenemos cosas muy singulares en los proyectos de inversión, debido a lo del COVID, ¿no? Como dice, pues esto se va a tener que normalizar. La infraestructura se diseña a largo plazo. Entonces digo, aunque a lo mejor puede haber unos cambios de hábito, porque por ejemplo hay empresas que muchas se quedarán con la parte del home office, por ejemplo. ¿Y eso qué implica? El home office implica menos renta de oficinas, incluye menos uso del transporte, de la misma forma que tengamos patrones de consumo, fuentes de financiamiento, ahí se enseñan unas letras, disculparán. Básicamente tenemos los subsidios, que es el dinero que básicamente estuvimos platicando en el módulo anterior, que da el gobierno federal a los estados y municipios para construcción de infraestructura. Marco atinadamente nos decía que el proyecto de presupuesto es alrededor del 3%, 3.3, algo así era. Realmente pues, los países en desarrollo, pues desarrollados, andan entre el 7 y el 10%. O sea, todavía tenemos una meta y un camino largo por recorrer para la construcción de la infraestructura. Ya hemos dicho, la infraestructura es un motor de desarrollo de la economía, pero no cualquier infraestructura y no de cualquier tamaño. Por eso es la estructuración del proyecto. Y de lo que decía Jonathan, pues básicamente estaríamos hablando que un proyecto de inversión, dependiendo del tamaño y su complejidad, pues a lo mejor podemos estructurar en menos de un año, y hay otros que nos han llevado hasta 3 años de puros estudios y procesos. Entonces, de ahí varía. Tenemos también las alternativas tributarias, donde evidentemente los municipios utilizan o los estados utilizan las contribuciones que hacen los usuarios para diversificar en infraestructura, mejoramiento en las recaudaciones. Tenemos en los servicios, en agua, en predial, en luz no tanto, pero en agua y predial, que son impuestos que luego no tienen una repercusión por el no pago. Las carteras vencidas son una cosa impresionante. El dinero que se le debe a los estados y municipios es impresionante. Realmente sí tenemos una cartera vencida bastante importante que los estados y municipios deberían trabajar en dar facilidades a la población para recuperar esos recursos que se puedan utilizar en construcción de infraestructura. La iniciativa privada también es alguien que ya platicó Marco en su presentación, y ahorita voy a pasarles una lámina sobre la iniciativa privada. Los recursos propios, que es lo que genera la generación interna de caja, que tienen estados y municipios. Hay unos bonos que son muy interesantes. Ese también vale la pena, son relativamente nuevos en el mundo y en México. México lleva algunas colocación de bonos verdes. Estos bonos verdes están enfocados en la parte sustentable de los proyectos de inversión. Un país puede sacar un bono ofreciendo una cierta tasa a los inversionistas. Por ejemplo, México ha sacado bonos con tasas como del 7%, y sobre todo los fondos de inversión de pensiones extranjeros, como que acuden mucho a este tipo de fondos, porque pues obviamente en Estados Unidos, por ejemplo, pues el dinero en el banco te da un 3%.
Pues el hecho de que encuentres bonos que te dan 7, 8, 9%, pues el apetito de los inversionistas es amplio por este tipo de bonos. Entonces invierten en este bono, que es un bono de deuda que emite el gobierno, pero este bono está enfocado a obras que son en pro de evitar el cambio climático, que son obras que abaten la parte de la contaminación, de la generación de gases, efecto invernadero, etc. Este tipo de proyectos son bastante interesantes. El gobierno de la Ciudad de México ya ha emitido alrededor de 3 bonos de este tipo en los últimos 5 años. Entonces realmente es una alternativa bastante buena y bastante nueva. Y evidentemente la parte del crédito, que es la que obviamente la dejan al final, porque evidentemente es dinero de mayor costo. Entonces, si le dan a la siguiente lámina, por favor. Los APPs. El APP, como decía Marco, no es la panacea, pero es un instrumento sumamente importante. La acción público-privada está teniendo una relevancia post-COVID todavía mayor a la que tenía antes, y esto hablo a nivel Sudamérica, a nivel mundial, de que se está impulsando la inversión y le están dando mucha prioridad a la acción público-privada. ¿Por qué? Evidentemente el dinero público escasea. La parte del COVID, pues, por un lado, la falta de empleo disminuye la recaudación. El gobierno tiene que dedicar mayores recursos para la atención de este tipo de contingencias. Entonces, tiene una contracción presupuestal el recurso hacia los proyectos de inversión. Entonces, aquí, ¿cómo funciona una APP? Un APP es un contrato que incluye a los famosos CPS, los contratos de prestación de servicios, entre el gobierno federal o estatal o municipal con un privado. Entonces, lo que se contrata no es infraestructura, es un servicio. Entonces, por ejemplo, en agua, oye, pues yo necesito llevar agua de un punto a otro, hago un concurso, lo voy a exagerar un poquito para que se entienda el concepto. Entonces, decirle, a ver, señores licitantes, yo necesito llevar el agua de esta presa a esta ciudad. Y entonces el privado tiene que definir una tecnología y una propuesta económica, el cómo llevar esa agua. Y exagerando dice, pues yo la quiero llevar en una tubería de oro, pues yo la quiero llevar en pipas, o yo la quiero llevar en mangueras, o sea, como sea. Entonces, lo que se le da se promueve la iniciativa, por eso es iniciativa privada, para que generen nuevas tecnologías, nuevas alternativas, y ellos pueden hasta prestar el servicio. Entonces, lo que se busca es un servicio. Le transferimos riesgos al privado, que es algo muy importante. Le transferimos, por ejemplo, el riesgo de la operación. O sea, aquí no va a haber nada de que, híjole, este año vamos a disminuir el presupuesto en operación y se nos está cayendo la infraestructura, que es lo que pasa en muchos casos de la infraestructura en México, por falta de recursos para mantenimiento, se cae. Aquí no, porque aquí el privado le vas a pagar por el agua que entregue o el servicio que entregue. Entonces, ellos tienen la obligación de mantener la infraestructura, porque el contrato seguramente especifica que si no entregan el volumen, se les sanciona. Si no lo hacen con la calidad, se les sanciona. Y como ya es un precio pactado, pues evidentemente si tienen fallas en su servicio, eso les reditúa problemas a la hora de cobrar. Y esto, y aquí lo que decíamos de la deuda, aquí tenemos un aliado que se llama Banobras, mediante el Fondo Nacional de Infraestructura. Banobras, como recordarán mi anterior diapositiva, la diapositiva de mi intervención anterior, hablábamos de todos los estudios que requiere un proyecto de acción público-privada. Estos proyectos los autoriza tanto la Secretaría de Hacienda como Banobras. Entonces, ¿qué hace? Entonces, Banobras lo que hace es autoriza, mediante el Fondo Nacional de Infraestructura, un subsidio a estos proyectos de acción público-privada. Entonces, ¿ese subsidio para qué sirve? Para que la tarifa que se le cobre al usuario
no tenga un impacto tan significativo. Entonces, lo que se hace es el dinero del Fondo Nacional de Infraestructura, junto con el recurso del inversionista privado, hacen una bolsa para hacer la obra. Y la dependencia pública, federal, estatal o municipal, lo van pagando durante los años. Entonces, eso logra que se desarrolle la infraestructura. Esto es lo que está impulsando la infraestructura a nivel mundial y lo que se espera que sea uno de los principales motores de desarrollo futuro. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, Héctor. Bueno, entonces ya recapitulando para pasar a las conclusiones, entendemos que existe un sistema nacional de evaluación en el que está en función de un proceso de la obra pública que nos comentaba Marcos. Entendemos también que se requieren muchos estudios previos a realizar la inversión pública y que esos estudios deben demostrar pues, que el proyecto o la infraestructura resuelve una problemática o genera áreas de oportunidad de diferentes formas. Puede ser para la sociedad o puede ser para los privados. Entendemos que actualmente, para este año 2020 y seguramente para los próximos años, los recursos públicos dedicados a los proyectos de infraestructura se van a reducir o se van a priorizar. Se van a priorizar. Pero también ustedes nos dan luz sobre de que hay muchas fuentes de financiamiento, que hay que ser creativos, nos dice Marcos, que hay que ser creativos en poderlos estructurar y en poder buscar mecanismos de financiamiento diferentes o complementarios a la inversión pública. Héctor nos comenta también que lo importante, además de que es importante detonar la infraestructura porque genera crecimiento, lo cual nos dijeron tanto Marco como Héctor, es importante más bien por los servicios que se entregan y que no necesariamente tienen que ser recursos públicos, que los privados pueden otorgar perfectamente esos servicios con el aval del gobierno, de que el gobierno los va a financiar, y Marco nos daba un monto, ¿no? Nos decía que alrededor del 1% del gasto programado, que los recursos que se dediquen al pago de esos servicios que se contratan por asociaciones público-privadas no tienen que ser mayores al 1% del gasto programable, que tenemos un margen ahí, tenemos otras fuentes de financiamiento que a lo mejor habrá que empezar a explorar ahora que hay recursos públicos escasos, y que Héctor nos decía que son los bonos verdes, ¿sí? Entonces también nos daban luz de que pues esta es una situación transitoria, en algún momento se va a regularizar. ¿Qué les queda a ustedes? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Cómo podríamos hacer que la inversión pública fuera más eficiente y requiriera cada vez menos recursos públicos en adelante? ¿Cómo podemos, qué es lo que estamos aprendiendo de este escenario de austeridad y de priorización? Marco, si quieres. ¿Qué nos queda para los próximos años? Tienes tu micrófono apagado, Marco. Razón. Hay un tema muy, bueno, digamos, un problema desde el punto de vista del ciclo presupuestario, que es de lo que se quejan todas las dependencias. Y es que el presupuesto es anual. Explico. Si nosotros le dedicamos 300 o, bueno, en base 100 millones de pesos a un proyecto de infraestructura desde el gobierno federal a una de las dependencias, como por ejemplo Conagua, tienen el ciclo presupuestario para ejercer los recursos. Si no lo ejercen, no es que se les quede en su monedero, tienen que reintegrarlos a la federación. Entonces a veces es un poco complicado que las dependencias ejecuten proyectos de gran envergadura, de megaproyectos, ¿no?, atados al presupuesto federal por esta condición que te comento. Entonces, yo creo que lo que podríamos hacer allí, y como lo dice muy bien Héctor, es una formulación de proyectos desde el origen, donde a mí me asegure que sí va a ejecutarse, porque hay algunos problemas que también él mencionó, que son las factibilidades. O sea, yo necesito una factibilidad legal para que este proyecto jale. Entre ellas,
la tenencia de la tierra. Si no hay tenencia de la tierra, el proyecto no va a jalar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hacer buenos proyectos. Que cuando se presente un proyecto se tenga la factibilidad técnica, económica, ambiental, la social, ahora que está muy de moda, que las consultas de pueblos indígenas, bueno, no es una moda, es una necesidad, ¿no? Hay que preguntarles a los pueblos y hay que hacerlos partícipe de estos proyectos de infraestructura. Pueden también entrar a ver en internet cuáles han sido los problemas de los megaproyectos y pueden ver que mucho es la parte social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buenos proyectos. Invertir en las factibilidades. Acaba de comentarme de un proyecto que estaba parado por alguna factibilidad social. Cuando se invierte en eso, se detecta cuál es el problema y se da solución. Y todo eso, un proyecto de, ¿qué te gusta? O sea, vemos en millones de dólares, 20,000 millones de dólares. Se puede desatar, se puede liberar, se puede ejercer el recurso cuando la parte social también se atiende. Y tenemos bastantes muestras donde la sociedad no ha sido tomada en cuenta y por eso han fracasado algunos proyectos. En México, Toluca es uno de ellos. Los proyectos de energía que están en Oaxaca son otro proyecto. Entonces faltan proyectos muy buenos, ¿no? Trabajar en la creación, en la configuración y en la planeación de proyectos. También si ustedes pueden revisar los informes de la auditoría pública, se pueden dar cuenta que el mayor número de proyectos fracasan porque no existe un proyecto ejecutivo completo. Entonces también hay que trabajar en eso. Yo creo, y ya ha habido intentos, de que se genere una planeación de proyectos con una metodología que le llaman FEL. Yo estimo que los proyectos de más de 1,000 millones de pesos deberían llevar esa metodología, que es el FEL 1, es un caso de negocio, ¿no? Alternativas, viabilidad, ahí es donde se ven las viabilidades. Si resulta viable, le meto más dinero, me voy al FEL, ahí ya voy a ingenierías más detalladas, ya voy con los derechos de vía, ya hago presupuestación más detallada, un monto de inversión más o menos 30%. Y si sí pasa, me voy al FEL 3, que ya es desarrollar el proyecto, ya no hay problema, ya lo desarrollé, ya vi todas las factibilidades y sé que es factible. Creo que sobre eso hay que trabajar bastante. Y como comentamos, meter inversión privada, pero una inversión privada pensada, como bien lo dijo Héctor, ¿no? O sea, buenos proyectos del tamaño adecuado y que tengan viabilidad financiera también. Creo que eso hay que trabajar bastante, pero es factible hacerlo. Muy bien, Marco, muchas gracias. Héctor, no sé si quieras opinar sobre, o bueno, presentar nuestras conclusiones. Tienes tu micrófono apagado. Perdón. Sí, yo quisiera dar alguna conclusión, si me lo permiten los alumnos. Yo quisiera dar 2 consejos, si me los permiten. 2 consejos que a mí me hubiera gustado que me los dieran cuando salí de la facultad ya hace algunos años. Son 2. Protéjanse y diversifiquen su preparación. Cuídense. ¿En qué sentido? Hagan redes entre ustedes, apóyense entre ustedes. Las últimas estadísticas que yo escuché en una universidad era que cada profesionista que sale tiene que competir con al menos 700 egresados más por un puesto. Entonces es necesario que entre ustedes hagan mucha sinergia. Yo cuando salí de la universidad, pues ya tiene un buen rato, pues ahora sí que todos nos fuimos para todos lados y perdimos contacto. Ya con los años, hubo ya personas que trataron de juntarnos y ya tenemos una red que y a mí me ha tocado trabajar con muchos de ellos, tanto como funcionario público como ahora en iniciativa privada. Entre muchos otros han estado trabajando y oigan, tengo este trabajo, ¿quién me apoya? ¿Quién sabe hacer esto?
protéjanse, cuídense entre ustedes y apóyense. Realmente es algo muy necesario. Está la rivalidad muy fuerte. Y eso me lleva al segundo consejo que me permito darles. Hay que diversificarse. Vean lo que les está pidiendo el mercado laboral. Por ejemplo, ahorita veo las licitaciones, y para puestos dentro del proyecto que se está licitando por parte de los gobiernos, piden que tengan maestría la mayoría de la gente. A lo mejor me ponen a decir, oye, pero es que la maestría no garantiza que sea mejor. A lo mejor no, pero están pidiendo una maestría. Entonces, hay que diversificarse en ese sentido. Yo lo que les podría sugerir, hagan una maestría, pero busquen en otras facultades, busquen en otros sitios, busquen salir del país, busquen becas. Realmente, los economistas, pues obviamente es una disciplina indispensable y siempre se requieren economistas, eso es innegable. Y a lo mejor dice, oye, pues yo voy a hacer la maestría, no sé el ámbito de la economía muy bien, pero voy a suponer algo, voy a hacer la maestría en econometría. Bueno, está bien, es respetable, hay bastante gente que lo hace, también es una disciplina muy importante, pero para el mercado a lo mejor no es lo mismo que tenga una maestría en finanzas, que tenga una especialidad en evaluación de proyectos, que tenga una maestría en impacto ambiental, que tenga estudios en infraestructura sustentable. No es lo mismo que sea un Scrum Master, no es lo mismo que sea un PMP. O sea, ese tipo de diversificación es la que se debe de tener. O sea, porque como ustedes vieron, no nomás aplica para los proyectos de infraestructura, lo que les mostré, de la parte técnica, ambiental, legal, etcétera, ¿no? Pero siempre es muy importante y muy necesario que tengan esa diversificación. Porque inclusive cuando ya salen, ustedes pues podrán se dan cuenta de que el mercado, cómo se mueve, que hay que ser multidisciplinario, así como los proyectos de inversión. Yo estudié ingeniería civil, pero hice la maestría en finanzas. Y he dado clases de economía. O sea, en evaluación de proyectos, la parte de economía, yo he dado las clases. Entonces me ha tocado también ver la parte de impacto ambiental, de infraestructura sustentable, gerenciar proyectos de varios tipos. Entonces, ese tipo de cosas uno lo aprende además de con los años, con estarse preparando. Por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en su página, tiene una gran cantidad de cursos y son gratis, con unos materiales excelentes. Entonces yo les recomiendo, y ahí hay varios cursos, y no es lo mismo, por ejemplo, también llegar y tener un curso o una especialidad en gestión de riesgos. La parte de gestión de riesgos también es muy importante. Entonces, entren ahí y tomen cursos, prepárense. Creo que es una de las mejores consejos que le puede. Todo el mundo le dice prepárense, pero diversifíquense. O sea, traten de salir de su facultad en la medida de lo posible. Todos amamos nuestra facultad, pero busquen, amplíen su panorama laboral. Créanme que les va a ser de mucha utilidad y es muy necesario para su futuro profesional. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Marco. Vamos a pasar a la serie de preguntas y respuestas. Hay varias preguntas, pero me gustaría integrarlas, tratar de organizarlas para que se las plantee de inicio todas y ustedes van viendo sobre cuál quieren ir respondiendo, ¿no? En términos generales, voy a tratar decía yo, de sintetizarlas. Son preguntas largas. En términos generales, nos preguntan que cuál es su opinión, sobre todo Marco, cuál es su opinión de los grandes proyectos de infraestructura de esta nueva administración. Si estos proyectos fueron evaluados y si la rentabilidad que presentan es la adecuada para poder llevarse a cabo. Esa sería una pregunta. La otra pregunta que nos hacen sería para el ingeniero Madrid. Nos dicen que si en su opinión debería de explorarse o debería de profundizarse en este tipo de esquemas de asociación público-privados para detonar la inversión.
otra pregunta que nos hacen es que dónde se registran los principales, o cómo podemos monitorear el avance o los resultados de los principales, de los grandes proyectos o de los proyectos de la inversión pública. Que si existe algún mecanismo que nos pueda, que podamos consultar para ir viendo cómo va el avance en la infraestructura. Esta es una pregunta abierta para cualquiera que quiera contestarla. Y la otra pregunta que nos plantean es que si consideran que la desaparición de los fideicomisos pudiera generar afectaciones al financiamiento de los proyectos, sobre todo cuando son proyectos multianuales. Y una última pregunta que nos envían es su opinión acerca de por qué se diseñan. Ustedes han hablado de estos grandes proyectos que se diseñan, que se buscan satisfacer necesidades o evitar en este caso los riesgos. ¿Qué es lo que está fallando en aquellos grandes proyectos que no están logrando su objetivo por el que fueron diseñados? Por ejemplo, las inundaciones en Tabasco. Okay. Eso sería. No sé si quieres tú empezar, Marco. Sí, no las pones complicada, estimado amigo. Mira, la parte de los proyectos que decías al principio, ¿no? De los megaproyectos. Cada sexenio hay megaproyectos, ¿no? Cada vez hay un interés, ¿no? De desarrollar alguna parte de la infraestructura pública. Y preguntaban si fueron evaluados o no los proyectos. Y yo como ingeniero químico, soy ingeniero químico, ¿no? A mí me gusta mucho la parte de desarrollar el proyecto. Y primero voy a dar una anécdota, si me permiten. Yo siempre tengo una historia para todo. Cuando yo estaba estudiando, recuerdo que mis profesores me decían que un loco del gobierno había decidido construir un gasoducto desde la frontera norte, el estado de Tamaulipas, hasta Veracruz, Zempoala, y ramales hacia el centro. Entonces ellos decían, y yo recuerdo bien, porque siempre lo platicaban, que era una locura, ¿no? Que el país completo no tenía ni siquiera el gas suficiente para llenar el tubo, mucho menos para transportarlo. Lo recuerdo bien porque me lo machacaban a cada rato. Cuando ya entro en esta era de la evaluación socioeconómica y reviso el tema, me doy cuenta que ese ducto de 48 pulgadas de diámetro que corre de San Fernando, Tamaulipas, hasta Zempoala, Veracruz, está saturado. Y yo digo, si no hubiéramos hecho esa locura en esos años, el país no tendría gas. Bueno, no tiene gas, pero no tendríamos nada de gas, ¿no? Entonces, cuando alguien me habla de locuras, yo los tomo con mucha filosofía, ¿no? Yo, Marco Rivera, ¿no? Porque hay muchos criterios y muchos puntos de vista. Ahora, hablaban sobre el proyecto Tren Maya, que es algo público, ¿no? Muy politizado el tema. La refinería, está Santa Lucía. Son proyectos que sí, si bien sí fueron revisados, eso es a lo que me refiero, también es cierto que no se concluyeron todas las etapas del FELC, como yo comento, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hay espacio en el tiempo para poder hacer todo esto. Un proyecto de infraestructura como un aeropuerto puede durar 10 años. Una refinería también. Pero como nosotros tenemos ciclos, y los ciclos son presidenciales, pues intentan acelerar los proyectos. Acelerar proyectos también se puede. Es una metodología que se ha creado, por ejemplo, en la NASA, ¿no? Nunca antes había hecho un lanzamiento a la Luna y alguien tuvo que crear una metodología para desarrollar proyectos y acelerarlos. Y eso es trabajar de manera conjunta, bueno, de manera paralela y ir avanzando en ciertas cosas. Es lo que está pasando ahorita. Ahora, la evaluación de proyectos, como les dije, es una evaluación social, más bien dicho, socioeconómica, ¿no? No guarda mucho la relación con lo que nos enseñan en la escuela. Las evaluaciones socioeconómicas, por ejemplo, es beneficio social.
Por ejemplo, cuando me dicen, oye, evaluaron una escuela, ¿no? Entonces la pregunta, si lo vemos con los ojos de la evaluación tradicional que nos enseñan en la escuela, nos puede decir, ¿y cuánto dinero representa? ¿Cuánto es el flujo de efectivo, ¿no? Para decir que es rentable. No hay dinero de por medio, no hay pesos, o sea, no hay centavos ahí como en un negocio, como si voy a poner una tienda, ¿no? Y al final tengo un flujo que es mi dinero. Aquí no es mi dinero, aquí es el beneficio social. Entonces el beneficio social se mide diferente. Entonces, si me preguntas que si el proyecto tiene beneficios, te voy a decir, sí, tiene bastantes beneficios sociales, definitivamente. Santa Lucía, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene una capacidad, yo estimo máximo, de 60 millones de pasajeros, y eso es máximo, es al tope, es llevarlo así, tipo Pantitlán, ¿no? El metro Pantitlán. Si nosotros llevamos el aeropuerto para ese escenario, va a haber un desastre, va a haber un problema. No es factible llevar a esos niveles el desarrollo de este aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces sí se requiere un nuevo aeropuerto. Eventualmente el mercado, porque así es así, siempre es así, el mercado va a decir cómo se van a distribuir las cosas. Pero de que necesitamos un nuevo aeropuerto, lo necesitamos, de eso a mí no me queda la menor duda, ¿no? Entonces, todos los proyectos de infraestructura pública tienen beneficios sociales, y se miden de manera diferente a como nos han enseñado en la escuela. Eso respecto a la pregunta de los proyectos. Es que nos hiciste bastantes preguntas, Jonathan. Sí, si La otra quieres. de los fideicomisos, por ejemplo, que está también de moda. Mira, los fideicomisos que se cancelaron, y ustedes lo pueden ver muy bien, porque incluso hay un estudio que no es nuevo, tiene mucho tiempo. La mayoría de los fideicomisos que desaparecieron son fideicomisos de subsidios. Ustedes revísenlo, hay 300 y cacho fideicomisos, desaparecen 100 y cacho. Y si ustedes revisan, porque hay documentos de la Autoridad Superior de la Federación donde analizan los fideicomisos, y pueden ver que los fideicomisos que se quitaron son subsidios, son apoyos, son subsidios. Esos subsidios, estoy seguro que no van a dejar de otorgarse, nada más que las reglas van a cambiar un poco. Y son reglas pasajeras, digo, ahorita el problema es pasajero también, ¿no? Desde mi punto de vista es pasajero, y desde mi punto de vista se quitaron fideicomisos de subsidios, ¿no? que habría que replantear, las reglas de operación habría que volverlas a plantear en otro escenario. No sé si otro tema, estimado Jonathan. Sí, ¿dónde podría, una pregunta que a lo mejor es, tú nos puedes ayudar mucho, es cómo se les da seguimiento a los proyectos, a los Okay. indicadores que se van generando? Sí, mira, hay una página web que es Transparencia Presupuestaria. Y les recomiendo a todos que la abran, véanla, nadie la conoce, bueno, prácticamente nadie. En Transparencia Presupuestaria hay una liga que te lleva a los programas y proyectos de inversión del gobierno federal. Cuando llegas a esa página del gobierno federal, donde van todos los proyectos de infraestructura pública, allí tú le puedes seleccionar por estado, por sector, o en la base de datos abajo hay una base de datos, le pones el nombre del proyecto. Bueno, lo puedes buscar por tu localidad incluso. Y le das clic y te da el seguimiento. Búsquenlo, Transparencia Presupuestaria. Y de ahí te vas a los programas y proyectos de inversión, abres esa página web y te da el seguimiento completo. El problema es que casi nadie lo conoce, ¿no? Salvo los que nos dedicamos a esto, obviamente. Ahí se le puede dar seguimiento a todos los programas y proyectos de inversión. Ahí te dice cuánto se le asignaron este año, qué avance físico lleva, qué avance financiero. Es más, da en algunos casos el mapa, dónde está y toda la cosa. La verdad es que es un esfuerzo que se hizo hace unos años de transparencia, de máxima transparencia. Ustedes pueden buscar a detalle dónde está el dinero, en qué se ha gastado, en qué municipio, en qué sector, de todo el presupuesto del gobierno federal. Ok. Muchas gracias, Marco. Héctor. Gracias. Bueno, ya obviaré las que contestó Marco. Bastante bien. La parte de los APPs, como les decía cuando los presenté, los APPs no son una panacea, pero son una gran solución. Realmente es necesario que se sigan impulsando
porque es una forma de multiplicar los recursos del gobierno para poder impulsar creación de infraestructura. Los tiempos de la infraestructura fácil ya terminaron. Ya no hay proyectos de inversiones fáciles. Cada vez son más complicados, más alejados, más grandes, más caros. Entonces, realmente la iniciativa privada es un elemento indispensable que necesitamos para seguir creando infraestructura. Lo que mencionaban de Tabasco, bueno, yo en lo personal no vi exactamente el caso de Tabasco, pero sí lo que sí les puedo platicar es que eso se debe mucho a una situación topográfica. Las presas, o sea, las presas, como ustedes saben, retienen el agua y la regulan, pero estamos en la parte más caudalosa del país. Entonces, ¿por qué se tienen que abrir las compuertas? Hay en la Conagua un comité que analiza semanalmente el comportamiento de las presas en el país. Y ahí, junto con CFE y una serie de especialistas, se decide, de acuerdo al comportamiento de las presas y a las expectativas de lluvia, las presas que se tienen que abrir o desfogar para evitar una catástrofe. O sea, una presa que no se desfogue cuando se necesita podría romper la cortina. Imagínense la desgracia que eso sería inconmensurable. Entonces, se tienen que abrir las compuertas para desfogar el exceso de agua producto de las lluvias. ¿Eso qué implica? Eso que implica pues que las zonas bajas se tienen que inundar, esté quien esté. O sea, haya gente adinerada, con falta de recursos, industria, lo que sea. O sea, aquí es una razón topográfica. No existe un proyecto que pueda realmente retener el 100% de todo el agua que se está previendo. O sea, esas zonas se han inundado durante muchos años y se van a seguir inundando. A veces más, a veces menos, pero la gente lo sabe, pero no se quiere reubicar. Digo, y es entendible, ¿no? Ahí está su vivienda, sus propiedades. Entonces no se quiere reubicar, pero no es algo nuevo y va a seguir pasando. Pues digo, pero es parte de la situación. Y no sé qué otra nos falte. Era, los bienes, ¿cómo monitoreamos los bienes y servicios que van generando los proyectos de... Pues realmente ahí, digo, como bien lo decía, lo decía Marco, pues se puede seguir el ejercicio de los recursos y todos los proyectos, su información es pública. Muchas veces no es que estén así como en transparencia, la operación de los proyectos no, pero toda la información es pública. Cuando yo trabajé en la Conagua, recibíamos solicitudes de transparencia, no sé, 20, 25 a la semana. ¿Y este proyecto cómo está operando? ¿Y este ejercicio de recursos cómo va? ¿Y esto cómo se está haciendo? ¿Aquí qué se está considerando? Denme por favor los estudios, ese tipo de cosas. Entonces, realmente ustedes pueden hacer en el portal de transparencia, ahí vienen los estados, las dependencias, y ustedes pueden pedir la información que necesiten. Realmente sí en algunos casos la información es restringida o todavía no está disponible porque no está terminada. Pero sí existen la forma en que ustedes puedan atender la necesidad de información que tengan sobre proyectos específicos. No sé qué más nos falte, Hay estimado una Jonathan. que queda pendiente que nos habla de si todos estos proyectos fueron revisados, evaluados y estructurados, ¿cómo se da la fiscalización? No sé si Marco quiera decir algo. Nada más quería complementar un poquito lo de la obra pública abierta. No sé si me puedan compartir el escritorio para mostrarles dónde pueden ver los proyectos y toda la información que existe. Edgar, dale los controles a Marco, ¿no? Por favor, para que pueda Listo, proyectar. ya los tiene. Gracias. Por A nada. ver, deme un segundito. De que esto jala.
Dice que no puedo. Bueno, en tal caso, la página web, y pueden ustedes buscarla en este instante. Si quieres, Marco, puedes ponernos la liga en el chat. Sí, es obra pública abierta. Póngale obra pública abierta al buscador y ahí van a encontrar la página web y se van a maravillar. Se van a maravillar con toda la información que existe. Ustedes pueden bajar los análisis costo-beneficio que están allí. Ustedes pueden bajar mucha información de la que se tiene para cada uno de los proyectos. Y está por sector, está por estado, como les comentaba. Ya lo puse en el chat, la liga, Okay, para que entren, en verdad entren, véanlo. Por lo pronto, ahí está todo lo que financia el gobierno federal. Lo que yo he comentado ahorita es presupuesto federal, ¿no? Presupuesto del gobierno federal. Y es el que gastan todas las dependencias y entidades del gobierno federal, ¿no? Llámese Pemex, SCT, Conagua, ahí están todos. Muchas gracias, Marco. Héctor. No sé cuál nos falta, sobre qué quieres que platiquemos. El tema de la fiscalización, ¿cómo es la fiscalización en los proyectos de infraestructura? A lo mejor esa me corresponde un poquito más a mi estimado Héctor. Sí, sí, por favor, Marco. Claro. Bien, mira, todo también está dentro del ciclo presupuestario que habíamos comentado, ¿no? Cuando en el proyecto de presupuesto de egresos que acaba de suceder la semana pasada se aprueba un peso para un proyecto, las dependencias tienen la obligación de decir cómo lo va a gastar durante el año, ¿no? Y tiene que estar reportando el seguimiento. Hay una base de datos de seguimiento de proyectos de inversión en la Secretaría de Hacienda y que mes con mes las dependencias van reportando su avance físico y financiero. Nos tienen que mandar incluso, bueno, tienen que mandar a las secretarías, que yo todavía pongo la camiseta de la Secretaría, tienen que mandar a la Secretaría incluso fotografías de los avances físicos y financieros. Cada trimestre se hacen pequeños cortes del presupuesto y se mandan a la Cámara de Diputados para informar. Hay a mediados de año, al final del segundo trimestre, se manda la cuenta que le llaman la cuenta chiquita también. Es una cuenta que el gobierno federal toma como base para poder ver cómo vamos a terminar el año. Eso es bien importante porque es la fotografía de medio año del cómo voy a cerrar. Y es tan importante que eso define si vamos a hacer adecuaciones presupuestarias o si de plano va a haber proyectos que van a arrancar. Es muy sencillo. Si yo no he comprometido recursos para el mes de julio, ¿no? Y quiero comprometer para proyectos grandes, en lo que duran los procesos de licitación, ya nos llegó agosto, octubre, y ya no se va a ejercer ese recurso. Entonces, es una medida que tiene el gobierno federal para ver cómo van avanzando los proyectos. Ahora, la cuenta pública de cada año se envía en abril. Este abril se mandó la cuenta pública del 19 y ahí se ve el seguimiento de todos los proyectos. Ustedes pueden entrar a las cuentas públicas y está reportado el gasto, no solamente de proyectos de infraestructura, está reportado el gasto completo que hace el gobierno federal en todos sus programas presupuestarios, en todos sus capítulos de gasto, están reportados. Son documentos públicos. Ahora, cuando se acaba el proyecto, ¿no?, de inversión, supongamos que es un proyecto que se acabó en un año, tienen que reportar el seguimiento en un portal también de la Secretaría de Hacienda y tienen que decir el término, cómo terminó el proyecto, si de veras hicieron lo que dijeron que iban a hacer y si de veras lograron los propósitos que tenían que hacer. Ese es el informe primero de seguimiento del proyecto. Después viene la ex post. En la ex post se ve durante 3 años que operó el proyecto, se operó como decía. Bueno, pero me regreso otra vez a la fiscalización. Cada año, la Auditoría Superior de la Federación fiscaliza todos y cada uno de los ejercicios de gasto, en este caso del gobierno federal en proyectos de infraestructura, y tiene ahora 2 periodos. Antes, si ustedes recuerdan, las auditorías que hacía la Auditoría Superior de la Federación se pasaban años, 2, 3 años, y empezaban a dar resultados de hace 2 o 3 años. Ahora ya no, desde el sexenio pasado empezó a haber 2 momentos. Un momento
que es como a los 3/4 del año, donde dan los resultados como previos, ¿no? Como los resultados más, ¿cómo les puedo decir? Como cuando vamos a votar, son los preliminares, ¿no? El cómo se ve. Entonces, ya hay una auditoría justo en el año, durante los primeros meses, de cómo ocurrieron las cosas en los proyectos. Hay proyectos que empezaron en febrero de este año que ya están siendo auditados ahorita y ya están siendo requeridos por la auditoría, por el órgano interno de control de las dependencias, de cómo ejercieron los proyectos. O sea, esa rapidez, la verdad es que se ha manejado, se ha eficientado mucho el proceso de la auditoría de recursos. Entonces salen dos informes, el informe previo, ¿no?, de la auditoría, y después el informe final. El informe final lo dan en febrero. El próximo febrero nosotros vamos a poder ver el informe completo de todo lo que auditó la dependencia. Entonces, aquí el único mensaje es que todo está en Internet, todos los reportes los pueden ustedes revisar en Internet. El preliminar creo que ese no está en Internet, nada más son los finales. Pero lo que sí les puedo asegurar es que a todas las dependencias los auditan desde muy tempranos meses, no sé, a los 6 meses ya empiezan con las autoridades dentro del órgano interno de control de cada institución. Muchas gracias, Marco. No sé si quieres agregar algo más, Héctor. Bueno, más decirles que por experiencia, lo que decía Marco, cuando llega el órgano interno de control, la Auditoría Superior de la Federación, es de temerse, porque sí son procesos muy, muy complicados, muy complejos. Poquito. Entonces sí hay una rendición de lo que se está haciendo y sí es una revisión muy extenuante. Ok. Así es. Muchas gracias. Pues no queda más que agradecerles su valiosa participación. Creo que nos han dado luz acerca de todo este proceso que resulta muy complejo y que a lo mejor en las escuelas no se profundiza tanto en cómo realmente en los tiempos y la preparación que se requiere, ¿no? Los invitamos a todos los alumnos. Esta plática fue grabada y va a ser albergada en el espacio académico virtual que tenemos en la Facultad de Economía, por si la quieren retomar. Y ahí vamos a poner también las presentaciones que nos presentaron nuestros ponentes, por si las quieren consultar. Y por último, pues los invitamos. El ingeniero Héctor nos está mandando su correo para cualquier duda que puedan tener y que quieran platicar con él. Están en el chat por si la quieren tomar. Y los invitamos a la próxima sesión, que será el viernes y que hablará de temas de geopolítica, y con eso estaríamos concluyendo nuestro seminario de la economía mexicana post-crisis del COVID. Les agradecemos mucho y los esperamos la próxima clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Marco y Héctor, pues muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Héctor. Estamos en contacto y ahí luego platicamos. De hecho, claro. Hasta luego. Hasta luego. Saludos y felicidades. Gracias, Arturo. Estén bien. Gracias, hasta luego. Nos vemos de aquí 8 días. Órale, pues, nos vemos. Que estés bien. Igualmente. Pues ya, nada más nos queda una. Pues sí, la más